Muy buenas compañeros y compañeras. Pues mira que ya estamos aquí de nuevo en esta temporada que está siendo como esto, espectacular. En el anterior capítulo nuestro viaje comenzó en el Museo Provincial de Teruel, el cual fue un buen punto de partida, porque mientras paseábamos por sus salas comprendimos la esencia de esta provincia. También nos perdimos por la ciudad, entre murallas centenarias, arte mudéjar y modernismo. Y ahora es el momento de continuar con nuestra aventura. Porque para entender una tierra, primero hay que conocer su pasado. Y Teruel no solo se cuenta en los libros, también está escrita en la tierra, en sus paisajes y en las cicatrices del pasado. Hoy nos adentramos en una ruta marcada por la guerra civil, pero también por la tradición, el arte y la vida cotidiana. Seguimos el rastro de antiguos pobladores y escuchamos los ecos de leyendas que aún resuenan en estas tierras. Un viaje donde cada parada nos habla del tiempo de lucha, pero también de las historias que han resistido. ¿Y qué? ¿Qué os parece el sitio donde hemos empezado el capítulo de hoy? Guapo, ¿verdad? Catina. Y es que si queréis saber dónde estamos, lo podéis consultar en nuestras redes sociales, porque esta aventura, aparte de estar viéndola así en vídeo, en YouTube y en la tele, pues también la podéis seguir por las redes sociales, chicos, que sí, mira, apunta hashtag Museo de Teruel y ahí vas a tener un montón de información. Anda, va, ves a buscarlo que yo mientras me espero. Y tras disfrutar de este espectacular paraje, salgo en busca de mi próximo destino. Pero de pronto hay algo que llama mi atención. ¡Ojo! Un pueblo excavado en la montaña. Y si pensabais que las casas cueva solo estaban en Granada, pues tachán, sorpresa. La vida en estas cuevas era sencilla, pero también resistente. Donde vivieron los trabajadores de las minas de azufre nos recuerdan la otra cara de la historia. La del esfuerzo, el trabajo duro y el sacrificio de generaciones que dejaron su vida en estas tierras, en un equilibrio con el entorno que hoy nos cuesta imaginar. Descubrir lugares como este, mira, a mí me ponen los pelitos como escarpias, señora. ¿Cómo escarpias? Me parece increíble que haya aquí tanta historia y nosotros caminando sobre ella. ¿Qué? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? ¿Conocíais este lugar?
Pues tras esta sorpresa seguimos nuestro camino, serpenteando entre pueblos y paisajes que nos dejan con la boquita abierta. De pronto, el bosque se convierte en llanura. Es la forma que tiene el camino de decirnos que cambia la historia. Las tierras de Teruel fueron testigo de algunas de las batallas más cruentas de la Guerra Civil. Hoy, entre campos y colinas, aún quedan cicatrices de aquel conflicto. Trincheras olvidadas, fortificaciones cubiertas de musgo, silencios que lo dicen todo. Pues sí, caminar por este lugar te pone los pelitos de punta. Porque esta es que no solamente fue una lucha entre hermanos y vecinos, sino que también fue una lucha constante contra el frío, el hambre y la desesperanza. Y en Villarquemado os aconsejo visitar el Centro de Interpretación de la Batalla de Alfambra, donde fotografías, objetos y testimonios os ayudarán a comprender mejor aquel enfrentamiento. La batalla de Alfambra fue una de las más cortas y espectaculares de la Guerra Civil. Los intensos bombardeos artilleros y aéreos enloquecían a los soldados que se hallaban en las trincheras. Mientras tanto, la persecución despiadada por la caballería confundió un terrible pánico al ver cómo caían los compañeros sin poder hacer absolutamente nada. ¡Buah! Espectacular, impresionante, impresionante. ¡Buah! La maniobra de la Alfambra se considera bastante significativa porque fue muy rápida y muy eficaz. Para que me ponga yo en situación, esto más o menos en qué fechas? Sí. ¿Dónde lo podemos situar? Pues la maniobra de la Alfambra, bueno, todo lo que sería lo que rodea la batalla de Teruel, porque tuvo varias fases, sería desde el invierno del 37 hasta febrero del 38, lo más significativo, lo que sería la toma de la República a Teruel y luego la reconquista, entre comillas, de Teruel a manos del bando sublevado. En las guerras nunca hay un ganador, aunque sobre el papel pueda parecerlo. De hecho, sí, todos perdemos cuando hay una guerra, y sobre todo los que, como te decía, los que más lo sufren, que es el pueblo civil. Y sí que es verdad que la guerra civil estamos ahora en un punto que parece que fue hace mucho, pero en realidad fue hace poco, y todavía siguen quedando rencillas ideológicas, porque fue una guerra muy intensa en la que en realidad se enfrentaron hermanos. O sea, de hecho había familias literalmente que un hermano estaba en un bando y otro hermano estaba en otro. Entonces, al ser guerras muy viscerales, pues siguen quedando después de las generaciones muchas rencillas o incluso mucha reticencia a hablar de ello. Cuando es todo lo contrario lo que se debería hacer, se debería hablar sin tapujos. Todos hicieron cosas malas, unos unas, otros otras,
Pero lo importante es entender la guerra, por qué sucedió la guerra, cómo sucedió, para no volver a repetir una situación así. Y ese podría ser otro de los motivos por la que la gente debería de venir a conocer centros de interpretación como este de aquí, de Villar-Quemado. Hace poquito, por ejemplo, un matrimonio de Escocia que nos decía que les sorprendía que no hubiese más museos como estos porque parece que queramos olvidar la guerra civil. Y yo creo que debería ser todo lo contrario y que le deberíamos dar este valor que tienen estos centros para divulgar la historia desde una manera histórica, científica, darle pie a que la gente se pueda interesar, que esto no, o sea, no es tabú, es que es la historia de todos, ¿no? Y que la persona que venga aquí y vea 4 objetos y le llame la atención, pues pueda seguir leyendo, investigando y formarse sus propias opiniones. O sea, aquí no estamos para adoctrinar a nadie, estamos para enseñar nuestra historia y para que los objetos históricos nos hablen. Pues aquí tenemos objetos de trinchera, tal cual los habríamos encontrado en el campo si se hubieran quedado ahí todos estos años. Hay un poquito de todo ahí, desde armas, granadas, objetos para la alimentación, latas de conserva y demás, botellas de licores, cascos y luego pues algunos objetos que ya son más grandes, como por ejemplo la camilla, que impacta mucho porque mantiene las manchas de sangre, y pues elementos de las trincheras, que fue elemento básico dentro de este tipo de guerras. Y todas estas cosas, claro, la gente estuvo durante mucho tiempo en la trinchera y llegó un momento que se fueron y esto lo dejaron. Claro, son lo que se quedó como chatarra, porque también en la posguerra sí que es verdad que todo lo que podían vender como chatarra lo vendían, pero también reutilizaron muchos objetos para usos caseros, pues para acercar animales usaban las picas y las alambradas, en algunas granjas incluso los cascos servían como ponedero de huevos, o sea, todo este tipo de ingenio que te da la necesidad. Y si yo ahora voy por una trinchera y me encuentro algo, ¿qué hago? Pues primero tener cuidado porque puede ser algún objeto peligroso porque siguen saliendo muchos proyectiles que están activos. Hay que dar parte a las autoridades y luego pues también lo suyo sería, por ejemplo, te encuentras un casco, lo suyo sería llevarlo pues a un museo o al ayuntamiento para que se hagan cargo de ese objeto. Sí, porque realmente en casa, ¿para qué queréis un casco? Claro. Como dice Indiana Jones, esto estaría mejor en un museo. Exactamente. Muy bien. Dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que yo creo que esta parte de la historia debería ser obligado conocerla para que esto jamás vuelva a suceder. Pero en esta población también aprendimos que tras los tiempos difíciles siempre hay lugar para la esperanza. Aquí, en el Parque de los Cuentos, las palabras sustituyen a las balas. Y desde las trincheras a los cuentos, este viaje está siendo como pasar de una novela bélica a abrir un libro de fantasía. No sé si a alguien más le parece que esto es un verdadero sueño. Érase una vez que se era una mente inquieta que se puso a trazar mapas entre carreteras y naturaleza. Cuentan que aquella mente soñadora, que por cierto siempre estaba abrigada por una gorra sorprendente, ya jamás pudo vivir sin mostrar la historia de los pueblos y el hechizo de Aragón a todo aquel que albergara curiosidad. Todas estas hadas y duendes de este lugar ya han oído hablar de esta historia y saben que este es un programa encantado, pues es un viaje que sueña y cumple con lo que la magia siempre ha imaginado. Y si hay algo que esta provincia sabe guardar, pero que muy bien,
son las tradiciones que nos conectan con el pasado. En Visiedo descubrimos el dance, una expresión cultural con siglos de historia, donde el teatro y la danza se unen en una expresión única de identidad local. Bienvenidos al Museo del Dance de Visiedo. Y aquí estamos con Eva y con María Dolores. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bien. Mira, pues os presento, ellas son las encargadas de mostrar este museo y también al mismo tiempo las que estáis recuperando la tradición, ¿no es así? Con mucha más gente, no somos las únicas. Y esto del dance, más o menos se sabe por qué fecha se empezó. No es una tradición aragonesa, como en otros muchos pueblos. Aquí sí que se sabe que en el siglo XVIII se representaba. ¿Vale? Se representaba cada año, porque esto tiene un carácter, o tenía, mejor dicho, un carácter totalmente religioso. El dance se representaba en honor a los santos San Abdón y San Senén. Un pueblo agrícola tiene que tener unos santos que lo protejan. Alrededor de los años 50 del siglo XX se pierde, se deja de celebrar por diferentes motivos, un poco motivos de censura. Estábamos en dictadura y había cosas que no estaban bien vistas. Y es en el año 1981, gracias al empeño del maestro del dance, Joaquín Talavante, que hay que mencionarlo porque él fue el alma de la fiesta y un grupo de jóvenes, se recuperó. Y ya después se siguió recuperando cada 4 o 5 años, pero hasta que estas chicas en el año 2023 no decidieron recuperarlo, pues estuvo perdido también. El Museo del Dance nos sumerge en estos rituales de movimiento y palabra, pero también entre lo divino y lo terrenal. Un apunte importante es que todo lo que se utilizaba en el dance, en el traje, no se compraba, ni mucho menos, sino que se utilizaba lo que había. Entonces, las mejores familias pues tenían los trajes como el del dance, como el del abanderado y el de en serio, ¿vale? Era un traje de domingos. El diablo, pues bueno, sí que es verdad que había que confeccionar, porque si te fijas es muy curioso, tiene una pierna roja y otra negra, la zapatilla se tintaba, los tintes calcetín rojo, calcetín negro, lo mismo en la manga, y la cara, curiosamente, tiene una cosa muy interesante. Se pintaba con hollín y aceite. Y esto lo hacían, la persona que hacía el diablo, pues le pintaba a su maestro y esto se ha pasado de generación en generación. Y todavía este año se pintó igual. No vamos a una tienda de disfraces a comprar pintura de colores. Entonces es muy curioso. Y el diablo es verdad que es el personaje que asustaba. Hoy ya no sé si asusta tanto a los niños. Evidentemente no entraba a la iglesia, aparecía en la procesión por cualquier esquina y asustaba. Y sí que tenían miedo. Hoy en día, pues ya menos. ¿Y esto más o menos tenéis fecha fija cuando se representa o va un poco dependiendo de, no sé, se hace todos los años, no se hace? Como te he dicho, antes se celebraba todos los años porque tenía un componente religioso. Había que celebrar el dance para pedir protección a las cosechas. El siglo XX es un siglo de cambio, es un siglo en el que la religión deja paso a lo más laico. Entonces, está perdido. Cuando se recupera en junio. ¿Por qué en junio? Porque nosotros celebramos la fiesta de San Pedro, el 29 de junio, eso todavía se sigue haciendo, entonces se celebró. Luego se pasaron las fiestas a agosto, ya sabes, agosto viene más gente, veraneantes, etc. Se celebraba cada 4 años, después se fue espaciando en el tiempo y este año sí que lo hicieron también en agosto, pero previo a las fiestas, para que no coincida. ¿Vale? Sí que en agosto porque hay más gente, pero no tiene por qué, o sea, ya no tenemos una fecha fija. No hay fechas ni de cada 4 ni de cada 5, es simplemente cuando la gente que estamos... Cuando hay un poco de voluntad. Organizarnos y formarlo. Una cosita que me llamó mucho la atención, esa bandera de ahí es del año Catapum, ¿no? Sí. Porque esto tiene más años que la tos. Casi se cae. Esa bandera se conoce con el nombre de la bandera del dance. Si la puede abrir Eva, está que se cae. Entonces esa bandera se supone, porque se hizo un estudio en el año 2000, que es la bandera del ejército que aquí durante la Guerra de la Sucesión muere Carlos II sin descendencia
el trono de España pues entra en litigio, por un lado lo quieren los Borbones, por otro los descendientes de los Austrias, y comienza la guerra. Y en Visiedo, y en esta zona, Visiedo y León, el ejército de los Ibáñez, que lucha a favor de los Borbones, que no era lo más normal, o sea, lo más común, tiene esta bandera. Acaba la guerra y en vez de cortarla a pedacitos, se guarda. Y desde siempre se ha conocido, por eso se piensa que en el siglo XVIII ya se utilizaba como la bandera del Dance. Está muy deteriorada y el ayuntamiento hace ya unos cuantos años encargó una que se puede ver en las fotografías, que está muy bien, ¿vale? Siguiendo con el escudo del pueblo y los colores característicos, se ve muy bien ahí. Y mientras escuchamos la cancioncita y vemos cómo es el dance, pues yo voy a continuar el viaje. Lo que quiero es daros la enhorabuena por haber recuperado esta tradición y poder sorprendernos y poder enseñarnos tanto, pues ya no solo a nosotros, sino a las generaciones que van a venir detrás, que lo van a ver como algo guau. Eso es lo importante, que siga. Pues nada, oye, os dejamos con el dance de Visiedo y continuamos el viaje. By the time I got my head straight, girl, you know that it'd be too late. I should have heard you. Y antes de terminar nuestra aventura de hoy, nos vamos a detener en Fuentes Calientes, donde nos espera su antiguo molino harinero, testigo de una época en la que el sonido del agua y la piedra marcaban la vida. But my dear time. Estos molinos eran el corazón de las comunidades, donde el trigo se convertía en pan y el pan en sustento para generaciones. Something I'm not, but I'm not half bad. Your focus is off. As a matter of fact, you're wrong. Pieces uncovered that we are not lovers at all, and it ain't half bad. Your focus is off. As a matter of fact, we're wrong. Yeah, you know I was a nice guy. De las trincheras a los cuentos, de los dances a los oficios olvidados. Un viaje por la memoria, las leyendas y las tradiciones en el que hemos descubierto que la historia nunca es solo una. Y es que no sé lo que estáis esperando para venir a conocer sitios con tanta tradición. Y sí, ya sé que siempre lo digo, es que siempre dice lo mismo, pero es que leche, es que es verdad, yo no sé lo que estáis esperando para venir a conocer Teruel. I'm always thinking of you, you know. It ain't half bad. Your focus is off. As a matter of fact. Cada pueblo una tradición, cada tradición ligada a una forma de vida, cada vida un oficio y cada uno de ellos un centro de interpretación para que no caigan en el olvido. I'm thinking I'm wrong. Y hablando de oficios perdidos, no os olvidéis que aquí en Escorihuela os podéis sumergir en el aroma del espliego, una humilde planta, pero que en su día fue la base de la economía local. Thinking you're wrong. Y yo lo que voy a hacer es a quitarme la chaquetita, porque con la calor que hace me van a dar las 7 cosas. Ay, señor. Truly, I love you. I'm always thinking of you, you know. It ain't half bad. Your focus is off. As a matter of fact, we're wrong. Yeah, you know I was a nice guy till the time that I made you cry. I'm thinking I'm wrong. Deep down I know that I'm right. Yeah, you know I'm on a tailspin, flipping my mind to win. Thinking you're wrong. Deep down you know that you're right. And truly I love you. I'm always thinking of you, you know. It ain't half bad. Your focus is Historias de guerra, de oficios que se desvanecen, de danzas y de leyendas. tailspin.
Hoy en nuestro viaje hemos aprendido que el tiempo nunca se detiene, pero las historias, si sabemos escucharlas, siempre permanecen. It's a matter